a hablar de uno de los poetas más grandes de la historia del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza, quien nació en Santiago de Chuco en 1892. Luego murió lejos de su patria un Viernes Santo en 1938 en la ciudad de París. El gran poeta peruano, según los estudiosos de su obra, corregía sus textos de una manera magistral. Quizá fue una de las mejores lecciones que ha dejado a todo escritor. Una de sus exitosas novelas es El Tungsteno, que comienza con una imagen muy vivida del boom económico en Colca, además del esplendor de la industria minera. En esta novela y su dinamismo recuerda los términos de Marx sobre la muerte burguesa en el Manifiesto Comunista, que se ocupa solo de números e ignora las consecuencias del capitalismo en forma humana. A continuación, vamos a conocer más de este gran personaje. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, al norte del Perú. Fue el menor de 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza Gurrioneo. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó la secundaria en la ciudad de Huamachuco y en 1908 obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo. 1916 con una tesis sobre romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. 1918 editó su primer libro con el título Los Heraldos Negros. Por entonces se sumó al denominado Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Tuvo diferentes empleos que lo ayudaron a conocer la realidad social de su país, influyendo en algunos de sus poemas. Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en su vida. César Vallejo está considerado como el máximo exponente de letras del Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. Llegó a París el 13 de julio de 1923 y se instaló en la ciudad hasta su deportación en 1930. Regresó a ella en febrero de 1932 hasta su muerte, que fue el 15 de abril de 1938. Conoció a Georgette, una joven de 18 años, estudiando en Londres, y él, solo siendo un poeta peruano, al estar comprometido con alguien, quería salir con ella, pero la madre de Georgette se interpuso la razón por que este amor no se diera. En noviembre de 1928 falleció la madre de Georgette. Es cuando Vallejo, al enterarse, va a buscarla y ella no quiso desde un principio aceptar la petición de amor porque no se sentía preparada. De ese modo su amor duró hasta que falleciera. Georgette se quedó desolada y con una enorme tristeza. Por lo contrario, luego de un año, ella decide publicar algunos de sus trabajos de Vallejo junto a Raúl Porras. Resumen de la obra El Tungsteno. Cuando la empresa norteamericana Mini Society logró por fin adueñarse de las minas de Quivilca en el departamento de Cusco. De inmediato llegó al Perú la orden gerencial de Nueva York disponiendo el comienzo de la extradición. En Quivilca se instalaron junto a los peones mineros Mr. Tai y Mr. Weiss, gerente y subgerente de Mini Society, el cajero de la empresa Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero Rubio, el comerciante José Marino, que le había tomado la exclusiva del bazar de la contrata de peones para la Mini Society. El primero en operar sobre las tierras de las horas para enriquecerse fue José Marino, quien formó una sociedad secreta con el ingeniero Rubio y el agrimensor Benítez. Este contubernio tuvo que vérselas en apretadas competencias con Machuca, Baltasari y otros que también despojaban de sus bienes a las horas. Un día que Merino debía ir de Quivilca a Colca, se reunieron en su bazar para despedirlo Leónidas Benítez, Mr. Tai y Mr. Weiss, el comisario Baldassari, Rubio y Javier Machuca. Merino no desaprovechó la oportunidad para saludar a todos los presentes. Cuando ya estaban ebrios, Merino propuso jugar a la rosada y a los dados. Esta era una de las queridas de Merino, una muchacha de 18 años de edad,
la había traído de Colca como querida, un apuntador de las minas junto a sus hermanas Teresa y Albina. El ganador del premio fue el comisario Baldassari. Marino de inmediato envió a su sobrino Cucho en busca de la muchacha, quien llegó a los minutos después. La muchacha se negó a las exigencias de José Marino, pero este le había dado una pócima que le embriagó y todos abusaron de ella hasta causarle la muerte. Las hermanas fueron donde el Mr. Tai a pedirle justicia, pero este las votó, quedando todo archivado y en el pasado. Había en casa de Mateo una india llamada Laura. Cuando José venía de Quivilca, Laura solía acostarse con él a escondidas de Mateo. Laura le confesó a José que estaba preñada de él, pero este se negó a tal compromiso. José le había contado a su hermano Mateo que Mr. Tai le había pedido 100 peones más para la mina. Este le manifestó que carecía de personal y que el poco personal que tenía estaba ocupado. 2 yanaconas de nombre Bablio Conchuco e Isidro Yepes fueron traídos desde Huacapongo a Colca para ser enrolados al servicio militar. Sin sombrero, bajo un solo abrazador, los encallecidos pies en el suelo, los brazos atados hacia atrás, por la cintura, con un lazo de cuero al pescuezo de las mulas, los yanaconas fueron arrancados de sus hogares, atravesando ríos, quebradas y pedregales. Fueron llevados al Valle del Colca, ya casi agonizando por 2 crueles y sanguinarios gendarmes. El pueblo, sediento de venganza, se vuelca contra la oficina del alcalde, y liderada por el herrero del pueblo, Servando Huanco, exige justicia. Braulio Conchucos no pudo resistir más el tiempo y cayó muerto en la oficina del alcalde para delante del prefecto Luna, el secretario Boda, el juez Ortega, el gamonal Iglesias y el médico Riaño, quien certificó su muerte. El enfrentamiento entre la persecución de estos últimos con el pretexto de restablecer el orden público, no se respetó ninguna vivienda. Todas fueron violentadas en busca de los sublevados. Los más encarnizados en la represión fueron el juez Ortega, el cura Velarde. Con palabras desgarradoras, Huanca logró que Benítez despertara del letargo en que estaba sumido y se diera cuenta de que los pobres indios eran no solo explotados, sino también maniatados por los yanquis y por los malos hombres como José y Mateo Marino, que servían incondicionalmente a tipos sin escrúpulos como Mr. Take. La obra nos muestra la explotación inhumana. César Vallejo presenta una realidad de la explotación del indio peruano, en la cual cae en manos del abuso del poder del fuerte adinerado materialmente, sobre el débil, que no opina por su ignorancia y desconocimiento, asimismo porque no existía alguna ley o alguien que exigiera o amparara sus derechos, siendo el punto para poder ejercer la vulneración de los derechos humanos como el de la trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Actualmente, ya en el siglo XXI, en nuestro Perú o incluso en todo el mundo se domina como discriminación, exclusión y etc. Además, si aún sigue existiendo estos temas por diversos factores, hasta por la misma mentalidad tan cerrada o pequeña que existe en algunas personas, asimismo por las mismas costumbres, ideologías, pensamientos, pero principalmente por lo que se puede aprender o manifestar desde casa. La contaminación de sus aguas y sus cultivos es una fuente económica en el sentido de César Vallejo, que inspiró a hacer su obra más artística para que lo utilicen como un instrumento de agitación. Para la época que no ha perdido ese horizonte, aquel que llegue a leer esa obra tendrá que leerlo como un instrumento de aplicación. Y eso se puede dilucir en las últimas líneas de la novela, en la que César Vallejo sale a decir que después de la catástrofe el viento fuerte anuncia cuál sería la tempestad, en la que España no se repite cada lector. En esta hora entrevistaremos a nuestro compañero Robert Carrillo, que nos dará su apreciación relacionados a la obra del Tusteno. Pregunta número 1 para Robert Carrillo. En la obra El Tusteno, ¿cuál cree usted que es el mensaje que César Vallejo quiso transmitir? César Vallejo en su obra nos quiso transmitir que no existía la igualdad de los derechos y que se deberían respetar los derechos laborales de las personas, que en esta obra también se ve claramente
que el que tiene más se impone sobre el indio y que el extranjero se ve reflejado como un ser de poder, que podría aplazar al peruano ignorante por su desconocimiento en derechos laborales y que al mismo tiempo daña el hábitat de las personas indígenas, destruyendo todo a su paso. Pregunta número 2. ¿Cuál es la visión de justicia que nos presenta la obra para usted? Se representa como una sociedad tranquila, que no escucha al indio peruano, que prevalecía el que tenía poder, que los maltratos sobre el indio no contaban, que el extranjero podía hacer y deshacer, y no se practicaba la justicia en igualdad, sino en desigualdad. Pues nadie apoyaba a los indios, ni mucho menos el mismo comisario, que era él más bien quien apoyaba el reclutamiento de los indígenas para llevarlos a la explotación laboral en la minera. Pregunta número 3. ¿Cree que en nuestro país sigue existiendo la explotación laboral o el abuso de los trabajadores en el sector de la minería? Todos sabemos que el ingreso minero es temporal, es pasajero, y la minería genera dinero para quien lo explota, no para quien trabaja. Y en muchas ocasiones se ha visto que no existe una formalidad laboral y que existen muchos trabajos informales dentro de la minería, exponiendo la vida propia de quienes trabajan en ello. Un claro ejemplo tenemos lo que ocurrió en Yanacocha, en Cajamarca, que se explotaron toneladas de oro y el canon minero que se subsidiaba a la región no cubría los daños que se efectuaban hacia los agricultores, hacia los campesinos, incluso a la población en general. Otro ejemplo pasó en Choropampa, en Cajamarca, donde se ocasionó un derrame de mercurio hacia los trabajadores en Yanacocha, donde se incentivaba a que la población recogiera los residuos pagándoles entre 100 a 300 soles por kilo, sin advertirles el riesgo de hacerlo directamente sin ninguna protección, cuya inocencia pagaría caro el resto de sus vidas. Más de 1000 personas resultaron intoxicadas, teniendo que ser evacuados a hospitales de Cajamarca ante la incapacidad de la posta de salud en Choropampa para poder atenderse. César Vallejo, en su obra El Tungsteno, nos demuestra la explotación y la posición de las distintas clases sociales, pero nos invita a la liberación de esta explotación por medio de una lucha bien organizada. Una obra en la que nos muestra lo que precisamente fue la organización social en esos tiempos y que aún algunas cosas hoy en día se mantienen, principalmente en la sierra. La novela termina con una seria reflexión, análisis y toma de decisiones para luchar contra los abusos de la minera, que es lo más fundamental.